un desierto, si no lo podías enseñar a través de la cámara hoy, pero hay árboles, hay viñedos, hasta casi el manzano histórico. Pero al inicio fue un desierto con piedra nosotros cuando hemos empezado aquí, el dueño estaba dueño hasta el manzano histórico, hasta la frontera de Chile casi. Y él quería vender a diferentes dueños y todo. Nosotros hemos elegido una parcela con derecho de agua donde podíamos poner hacer un pozo y todo. Y miré a la mapa, y sobre la mapa había un solo nombre, Chacayes. Y so he dicho, la voy a registrar como nombre de mi finca, porque es el nombre del lugar. En Bordeaux tenemos todos un nombre de finca. Cada finca se llama un castillo Château Bonnet, Château La Louvière, Château Brancantonac, cada castillo tiene un nombre que no está ligado al nombre del dueño. Aquí, en esos países, el dueño es casi más importante que el nombre. Y a mí me gusta que los vecinos que se han juntado a mí en esta zona han apreciado que necesitaban un nombre para explicar que su vino está diferente de los otros. Yo lo explico varias veces en Francia. El Valle de Hugo es un poquito como el Médoc. El Médoc está muy grande, muy largo, de más que 100 kilómetros de ancho, pero lo que pasa es que adentro hay diferentes suelos, diferentes expresiones aromáticas, diferentes climas que han hecho que los productores de cada región se han juntado a través de un nombre de una ciudad o de otra cosa para desarrollar un nombre diferente del Médoc genérico. Aquí Valle de Uco es el genérico. Y tenemos la Consulta, tenemos Tupungato, tenemos Gualtarari, tenemos los Chacayes, o Campo Los Andes, o los Árboles, que son diferentes lugares adentro de Valle de Uco y que dan una expresión diferente. ¿Y consideran que esto ha sido positivo para, por ejemplo, los productores primarios, los viñeros? No, hay dos aspectos. Hay el aspecto técnico del vino que te permite hoy de decir somos diferentes, desarrollamos una expresión aromática típica del suelo, en lugar de desarrollar, como lo hemos hecho estos últimos años, desarrollar la expresión de una variedad, del Malbec, desarrollamos nosotros la expresión de un suelo, de un terruño que puede ser no solamente de Malbec, pero también de un corte, pero tratamos de expresar lo que es realmente la expresión aromática del lugar. Y que para mí un nivel más alto de lo que de desarrollar la variedad. La variedad se puede desarrollar en California o en Francia o otra, tan que el terruño de Chacayes no se desarrolla que en Chacayes. Nosotros cuando hemos hecho nuestro primer vino que se llama Chacayes, aquí en 2002 con Jacques, mi hermano, hemos hecho un vino y hemos dicho, wow, ¿cómo podemos haber hecho un vino los viñedos tenían entre 6 y 5 años de edad? Muy joven. Hemos hecho un vino que nosotros con viñedos de 50 años nunca hemos hecho en Bordeaux. Un vino fabuloso. Este vino existe siempre, lo hemos guardado algunas botellas y lo podemos probar. Fenomenal. Hemos encontrado un lugar adaptado a los viñedos, perfectamente bien hecho para uva, hay algo aquí que se expresa a través del vino. Y lo queríamos, entonces lo hemos llamado inmediatamente del nombre de la propiedad, Chacayes. El hecho que hemos tenido este premio en el Wine Spectator recién, que nos ha posicionado en los 10 mejores vinos del mundo, es bien para nosotros, pero está muy bien también para la IG, que va a ayudar a todo el mundo aquí.